Es un honor que me inviten a esta charla, a esta plática acerca de oralidad mercantil. Un servidor estuve impartiendo el taller de oralidad mercantil. Pues quiero platicarles que tuvimos el honor de ser invitados por el gobierno del estado de Coahuila y estuvimos trabajando en colaboración con la doctora Sandra Luz Rodríguez Bon en la creación de la ley para la familia, el Código de Procedimientos Familiares. Y es importante para mí hablar un poco acerca de la oralidad familiar. Es muy interesante y ha sido de mucho beneficio para la sociedad de Coahuila los principios que ha traído esta oralidad, el hecho de que se le obligue al juzgador que dicta la sentencia que esté presente en las audiencias, so pena de quedar anulado todas las actuaciones que se realizan ante él, propiamente en el sentido también de agregar otros principios de oralidad como la abreviación, la economía, la concentración. Han logrado que los juicios se acorten en tiempos, son asuntos muy relevantes para la sociedad, los asuntos de carácter familiar. ¿Y qué beneficios ha traído? Bueno, pues acortar tiempos, la implementación de equipo, aparatos para que las audiencias sean videograbadas, para que los usuarios del servicio judicial evalúen a los abogados, pues los están viendo actuar de manera presencial. Sin embargo, bueno, ¿qué puedo decir también acerca de la oralidad en materia familiar? Abogados, pues no todo es oral, predominaría la oralidad sobre la escritura, pero la demanda, la contestación y en algunos casos que proceda la reconvención o los desahogos de vista se ofrecen por escrito. ¿Qué recomendaciones? Las pruebas deben ofrecerse dentro de los escritos de demanda y contestación, aunque también tener en cuenta que cuando el asunto atenta contra actos de la familia, contra el orden familiar, y sobre todo cuando intervienen menores o incapaces o hay temas delicados como alimentos, patria potestad, custodia, convivencia, pues el Código de Procedimientos Familiares de Coahuila ha incluido el principio de no preclusión probatoria, es decir, el juzgador realiza una actuación muy oficiosa, recaba pruebas cuando hay deficiencia en el actuar de los abogados y de esta manera pues se cumplen con muchos beneficios atendiendo al interés superior del menor, que a diferencia de otras materias, como les comento, la actuación del juzgador es más oficiosa, debe velar por los menores, por la familia, y si el actuar de los abogados fuera deficiente, pues debe incluso hasta de suplir esa deficiencia de la queja que trasciende a tal grado al mismo juicio. Esto implica la implementación de la oralidad familiar, bastante capacitación de los abogados. En este tipo de juicios se da oportunidad al abogado para que formule un alegato de apertura o inicial, en donde el abogado tiene que tener habilidades narrativas para expresar de manera oral los hechos que fundan su demanda o su contestación, sus acciones, sus pretensiones, sus defensas, sus pruebas, refutarlas de la parte contraria. Tener en este alegato de apertura habilidades narrativas, y ya vendría después del desahogo de pruebas en una audiencia de juicio un alegato de clausura, en donde lo que se recomienda obviamente es, a través de razonamientos lógico-jurídicos, argumentar aspectos probatorios, convencer o persuadir al juez de los beneficios probatorios de tu cliente y de las cuestiones que no fueron probadas por la parte contraria, para tratar de cerrar con ese alegato y que el juzgador dicte una sentencia de carácter favorable. El juicio, ya casi para concluir, se lleva en dos audiencias, una audiencia que aquí en el estado de Coahuila se le llama preparatoria, que es la misma que maneja el Código de Comercio de manera preliminar, que es una audiencia depurativa, en donde se escucha el alegato inicial de las partes, donde se depura el procedimiento, es decir, el juez oral familiar o jueza analiza y estudia las excepciones de carácter procesal o dilatorias, las resuelve en esa audiencia preparatoria. Hay una etapa de conciliación dentro de esa audiencia preliminar. Es muy benéfico que en los juicios de carácter oral familiar se terminen a través de los convenios, de las mediaciones, de las conciliaciones. Muchos asuntos de esa manera favorablemente se terminan con menos tiempo, y hay una etapa de no haber conciliación, de acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿Qué es esto? Son 5 hechos de la demanda. Se excluyen los 3 hechos que, por ejemplo, el demandado reconoció como ciertos.
se excluye ese material de hechos, ya no se concentrarían las partes más que en el hecho 4 y 5, en lo que refiere a pruebas. Y también viene una etapa de cuestiones de depuramiento probatorio, en donde también se trata de excluir pruebas que resulten innecesarias, inconducentes, ociosas, y se trata de que nosotros como abogados nos capacitemos, los alumnos de Derecho, a efecto de ser muy concentrados y muy precisos en este tipo de juicios, para que dentro de los juicios se desahoguen pruebas que resulten necesarias, conducentes, idóneas para el determinado tipo y caso de juicio. Hay un principio de preclusión y consumación. Cada etapa se va abriendo y se va cerrando, y el abogado tiene que ejercer el derecho de su cliente en lo que la etapa de la audiencia se refiere, porque una vez que el juez indica que va a cerrar esa fase de la audiencia, se da por precluido el derecho que ahí debió de ejercitarse, y se apertura una siguiente nueva etapa que trae la preclusión de las etapas anteriores. Ya una vez que se cierran esas primeras 4 o 5 etapas, el juez va a dictar un auto admisorio de pruebas. Si el juicio lo permite y no existen pruebas que requieran una preparación especial, va a continuar con la audiencia de juicio en ese mismo acto, en una sola audiencia, lo que significa que la oralidad sí trae beneficios de prontitud, de abreviación en tiempos, en dinero, en esfuerzo. Si por el contrario hay pruebas que requieran notificarse, prepararse, peritos, testigos, etcétera, va a fijar fecha para la celebración de una audiencia de juicio en la que se desahogarán las pruebas, y una vez que se desahogan esas pruebas testimoniales, declaraciones de parte, periciales, de manera oral. Si hay peritos, los peritos tienen que rendir su dictamen 5 días antes, pero tienen que ir a la audiencia a rendir su dictamen en forma oral, para que puedan ser cuestionados por el juez, por las partes, puedan ser objetados esos dictámenes. Y desahogadas que son todas las pruebas, el juez les va a dar un plazo prudente a las partes para formular el alegato de clausura. Ahí sí hay que argumentar, ahí sí hay que convencer, ahí sí hay que exponer razonamientos lógicos jurídicos de manera verbal, para que quede el juicio, para que en ese acto el juzgador en materia oral familiar o juzgadora dicte la sentencia definitiva que en derecho corresponda, y le da el Código de Procedimientos Familiares de Coahuila un plazo al juez para que engrose la sentencia o para que la entregue por escrito a las partes. Y una vez que se entrega por escrito y se notifica, le van a correr a las partes los 15 días para que interponga, si es su deseo, si la sentencia no le fue favorable, una apelación en contra de la sentencia. Esto es abreviadamente, en pocos minutos, lo que significa la oralidad en materia familiar. Yo le agradezco bastante la oportunidad a la página de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila